Era una mañana fría del 14 de junio de 2025 cuando el padre José Valdés salió de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara tras celebrar la misa dominical. Los feligreses salían en grupos, conversando con calma, pero la paz se quebró abruptamente. Al llegar a la puerta, un grupo de policías municipales lo esperaba. Sin previo aviso, lo detuvieron. Los motivos no quedaron claros para la comunidad. Algunos mencionaban una orden por supuestas molestias públicas y otros hablaban de una acusación administrativa relacionada con la organización de eventos sin permiso. José, con la serenidad que lo caracterizaba, no mostró resistencia. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó Rosario, quien llegó apresurada. Él respondió con calma: «No temo a los hombres, sino a dejar de cumplir con mi misión». Los policías intentaron llevarlo a la patrulla, pero entonces José hizo algo inesperado. Se volvió hacia la multitud y en voz alta dijo: «Si me llevan, sepan que no es un hombre el que arrestan, sino la voz de Dios en medio de este pueblo». La frase paralizó a todos. No hubo gritos ni protestas violentas. Solo un silencio cargado de emoción y fe. Los feligreses comenzaron a rezar en voz baja mientras José era escoltado sin forcejeos. «Recuerden siempre que la luz nunca se apaga», les dijo, incluso en la oscuridad más profunda. El 15 de junio de 2025, la noticia de la detención del padre José Valdés recorrió rápidamente las calles de Guadalajara y se extendió por todo México. La comunidad católica y civil se movilizó para exigir su liberación y denunciar lo que muchos calificaron como una injusticia. Rosario, angustiada pero firme, organizó cadenas de oración frente a la parroquia. La misa del domingo se convirtió en un acto de fe y resistencia pacífica, con cientos de personas unidas en una sola voz. Mientras tanto, en la estación policial, José mantenía la calma. No había duda en su mirada, solo una confianza profunda en la justicia divina y humana. «¿Cómo puede estar tan tranquilo?», le preguntó un oficial sorprendido. «Porque sé que no estoy solo y que la verdad siempre encuentra camino», respondió. El día transcurrió entre llamadas de apoyo, visitas de abogados y mensajes que llegaron desde distintos rincones del país. En un momento, un periodista logró hablar con José a través de una ventana. «Padre, ¿qué le diría a quienes lo detuvieron?». Él respondió sin vacilar que mi único delito fue amar a mi pueblo y predicar la verdad, y que el amor es más fuerte que cualquier cadena. La comunidad, inspirada por su fortaleza, continuó con las oraciones y vigilias durante toda la noche. José, en su diario, escribió: «La injusticia no es silencio, sino la oportunidad para que Dios hable más fuerte». El 16 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe no amaneció vacía como muchos esperaban. Muy al contrario, estaba más viva que nunca. Desde tempranas horas, fieles de distintas colonias llegaron con velas, mantas, imágenes y flores. Nadie estaba dispuesto a dejar solo al padre José. Rosario tomó el micrófono improvisado frente al atrio y habló con la voz quebrada, pero llena de fe. «Nuestro pastor no está entre nosotros hoy, pero su voz vive en cada uno de nosotros. No respondamos con odio, sino con oración y unidad». Los cánticos se mezclaban con el llanto. Adultos mayores, jóvenes, madres con sus hijos en brazos. Nadie hablaba de política ni de venganza. Hablaban de dignidad, de fe, de una vida entregada al servicio. Mientras tanto, en la celda, José recibía la visita de un abogado de la diócesis. «Padre, los cargos son inconsistentes. Están buscando algo para justificar lo que hicieron». José asintió, tranquilo. «No necesito que el mundo me absuelva. Me basta con que Dios me conozca». Las redes sociales comenzaron a estallar con el hashtag «Liberen al Padre José», compartido por creyentes, artistas, periodistas y ciudadanos comunes. Lo que parecía un episodio local se transformó en una causa nacional.
Esa tarde, un obispo de la región visitó la parroquia, tomó el altar y declaró: «Hoy no hablamos como jerarcas, sino como discípulos». Y ningún discípulo abandona a su pastor en la hora de prueba. Esa noche, Rosario anotó en su cuaderno: «El pueblo está de pie, no por rebeldía, sino por amor. Y cuando un pueblo se une en el nombre de Dios, nada puede detenerlo». El 17 de junio de 2025, en una celda austera, José se arrodillaba como cada mañana para orar. No pedía justicia para sí mismo, ni castigo para quienes lo habían detenido. Pedía fuerza, claridad y, sobre todo, que su reclusión no apagara la luz que la comunidad había comenzado a encender. Al mediodía, un custodio le entregó un pequeño fajo de cartas. Eran decenas de mensajes escritos por niños, ancianos y familias completas. Uno tras otro, hablaban del amor, de la fe, de cómo sus palabras habían tocado vidas. José las leyó lentamente, con lágrimas silenciosas. «Padre», dijo el custodio conmovido, «nunca vi algo así. Usted está preso, pero parece más libre que muchos allá afuera». «Porque mi libertad no depende de paredes», respondió José. «Depende de lo que llevo en el corazón». Esa misma tarde, un juez local decidió revisar la causa. La presión pública, la ausencia de pruebas sólidas y la reputación intachable del sacerdote comenzaron a pesar más que las acusaciones sin fundamento. Mientras tanto, Rosario organizaba un rosario viviente alrededor de la estación policial. Más de 500 personas tomadas de las manos rodearon el edificio en silencio, rezando sin cesar. Un periodista extranjero captó la escena y tituló su crónica: «El hombre que predica desde la celda y lidera sin alzar la voz». Esa noche, José escribió en una hoja que luego entregó al custodio: «A veces, Dios nos llama al silencio para que otros aprendan a hablar desde el alma. Si este encierro sirve para que el pueblo despierte, entonces bendito sea». El 18 de junio de 2025, por primera vez en años, el altar de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe amaneció sin el Padre José. No había misa, ni homilía, ni campanas al amanecer. Sin embargo, el templo estaba lleno. Rosario, de pie frente al ambón, con la voz temblorosa pero decidida, pidió a los presentes un momento de silencio. Luego, comenzó a leer un fragmento de los evangelios que el propio José solía repetir: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Las palabras resonaron como una llamada a la conciencia. Nadie se movía. Algunos lloraban en silencio. Otros sostenían rosarios, mirando al crucifijo como buscando una explicación. En la parte trasera del templo, un hombre desconocido se puso de pie. Llevaba una gorra vieja y el rostro endurecido por la vida. Con voz firme dijo: «Yo no soy creyente, pero ese sacerdote me dio de comer cuando nadie más me miraba. No sé rezar, pero hoy estoy aquí porque él me enseñó lo que significa dignidad». El murmullo de aprobación fue unánime. Rosario se acercó y le ofreció la palabra. El hombre, visiblemente incómodo, simplemente añadió: «Si llevarse al Padre José fue un intento de callarlo, fracasaron, porque todos ustedes están hablando por él». Mientras tanto, en la estación, José recibió una visita inesperada. Un alto funcionario eclesiástico enviado por la arquidiócesis se presentó con discreción. «Padre», dijo, «estamos con usted. Pero necesita saber que esto ha incomodado a muchos». José lo miró con serenidad. El evangelio alguna vez fue cómodo. Esa noche, Rosario escribió: «Hoy el altar vacío predicó más fuerte que cualquier palabra. El pueblo ya entendió que el templo somos todos». El 19 de junio de 2025, la celda donde permanecía el Padre José recibió una visita inesperada. Uno de los funcionarios municipales que había firmado su detención entró acompañado de un agente nervioso, sin mirar a los ojos.
Pero José, con la misma calma de siempre, lo recibió de pie y con una sonrisa serena. «Padre, vengo a hablar», balbuceó el hombre. «Entonces, hablemos como hermanos», respondió José, ofreciéndole una silla de plástico frente a la suya. Durante más de 1 hora conversaron. No hubo reproches ni acusaciones. José escuchó con atención, mientras el funcionario le explicaba las presiones políticas, los miedos, las amenazas. Al final, con la voz quebrada, pidió perdón. «Yo no soy digno de llamarlo padre, pero vine porque no pude dormir desde ese día. Nadie me obligó a venir». José apoyó la mano sobre la suya y le dijo: «No soy juez, solo un servidor. Y a todo aquel que pide perdón con el corazón, Dios le abre los brazos». Mientras eso ocurría, en la parroquia, Rosario organizaba una vigilia especial por la reconciliación. Esa noche, en vez de rezar por la liberación de José, pidieron por la conversión de quienes lo habían acusado. «No recemos para castigar a nadie», dijo Rosario. «Recemos para que el amor de Cristo toque sus corazones». En redes sociales, las imágenes del altar vacío, las manos unidas y los niños rezando se volvieron virales. La sociedad ya no pedía solo la libertad de un sacerdote, pedía un país más justo. Al regresar a su celda, José escribió: «Cuando un corazón herido pide perdón, el cielo se abre y la paz comienza a sembrarse donde antes solo había tierra seca». El 20 de junio de 2025, el Juzgado Primero de lo Penal de Guadalajara se preparaba para recibir una audiencia que en principio debía ser rutinaria. Pero lo que nadie anticipaba era la multitud que se agolpaba frente al edificio, en silencio, con pancartas escritas a mano: «La fe nos encarcela. El pueblo camina con su pastor. Padre José, no estás solo». Dentro de la sala, el padre José fue conducido sin esposas, como había solicitado el juez por respeto a su investidura. El sacerdote entró con la cabeza erguida, saludando con una leve inclinación a quienes lo observaban. Había rostros tensos, pero también ojos llenos de esperanza. La fiscalía apenas pudo sostener sus argumentos. Las pruebas eran débiles, basadas en testimonios vagos y procedimientos administrativos supuestamente incumplidos. Del otro lado, la defensa presentó más de 200 cartas de apoyo de miembros de la comunidad, líderes sociales, trabajadores y hasta comerciantes. En un momento clave, el juez pidió al padre José si deseaba declarar. Él se puso de pie, respiró hondo y habló: «No vengo a defenderme, no necesito justificar una vida que ha estado siempre al servicio de los demás. Lo único que quiero decir es que si predicar el Evangelio se ha vuelto motivo de sospecha, entonces quizás este país necesita más Evangelio que nunca». La sala quedó en silencio. El juez, visiblemente conmovido, pidió un receso. Afuera, Rosario dirigía una cadena de oración junto a cientos de personas. Las campanas de la parroquia repicaban cada hora como un recordatorio de que la fe estaba más viva que nunca. Horas después, la decisión se hizo pública. José quedaba en libertad inmediata, sin cargos formales y con un exhorto a la municipalidad para evitar nuevas arbitrariedades. El pueblo estalló en aplausos. Rosario lloró sin contenerse. Algunos se arrodillaron en plena calle. Esa noche, José escribió: «La justicia de los hombres puede fallar, pero cuando el pueblo se une por amor, la verdad siempre encuentra su camino». El 21 de junio de 2025, antes de que el sol saliera sobre los tejados de Guadalajara, ya había cientos de personas reunidas frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. No había altavoces, ni anuncios, ni cámaras oficiales. Solo la fe intacta de un pueblo que esperaba a su pastor. Cuando el padre José cruzó la calle hacia el atrio, el silencio fue absoluto. Muchos se llevaron las manos al rostro. Otros se arrodillaron y algunos niños corrieron a abrazarlo sin pedir permiso. José no dijo nada de inmediato.
Subió los escalones del templo lentamente y al llegar al altar se arrodilló, besó el suelo y permaneció en oración durante varios minutos. Luego se volvió hacia la asamblea. Estoy aquí no porque el poder me haya devuelto la libertad, sino porque Dios nunca me la quitó. Estuve con ustedes desde el encierro, porque mi corazón nunca salió de este lugar. Los aplausos comenzaron de forma tímida, pero pronto se convirtieron en una ovación. Durante la misa, José no habló de su detención, no culpó, no acusó. Habló del perdón, de la fe y del poder de la comunidad. Muchos quieren saber si me siento herido, dijo, pero no se puede herir a quien ha sido sostenido por el amor de su pueblo. Ustedes me cargaron cuando mis pies no pudieron avanzar. Rosario se mantenía junto al coro, con lágrimas que no paraban de caer. A su lado, personas que antes nunca habían pisado una iglesia repetían en voz baja las oraciones, como si hubieran vuelto a casa. Terminada la misa, nadie se fue. La comunidad organizó una comida sencilla en el patio parroquial. No hubo discursos, solo abrazos, miradas, silencios llenos de sentido. Esa noche, José escribió en su diario: «Hoy no regresé a una parroquia, sino a un hogar. Y este hogar tiene raíces más hondas que cualquier prisión». El 22 de junio de 2025, la rutina en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe parecía haber retomado su cauce, pero algo profundo había cambiado. Cada rincón del templo, cada gesto de los feligreses, cada oración, llevaba consigo una nueva fuerza, la certeza de que la fe, cuando es vivida con coherencia, no puede ser vencida. El padre José comenzó el día con una reunión junto a los voluntarios de la pastoral social. Querían reorganizar las actividades suspendidas durante su ausencia, pero José los interrumpió con una propuesta inesperada. «Quiero que llevemos la misión más allá del templo, que visitemos hospitales, cárceles, calles olvidadas. Si Dios permitió que yo entrara en una celda, es porque muchos de los que están allí necesitan escuchar lo que nosotros ya hemos recibido». Rosario, con los ojos brillantes, fue la primera en decir que sí, y tras ella, todos los demás. Aquel mismo día, José visitó un hospital público, sin cámaras, sin anuncios, solo con su Biblia, su sonrisa y la firme convicción de que la misericordia no tiene puertas. «Padre, ¿usted es el que estuvo preso?», le preguntó una enfermera. «No, yo soy el que fue libre entre rejas», respondió, tomando la mano de un anciano enfermo. «Porque el amor no se encierra». Al salir, un joven con uniforme de limpieza se le acercó y le confesó que había perdido la fe tras años de abandono y violencia. José le miró con ternura. «La fe no muere, solo duerme. Y tú acabas de despertarla». Mientras tanto, en redes sociales, cada gesto suyo era compartido con emoción. Pero él no buscaba aplausos, solo sembrar. Esa noche, escribió: «La semilla que cae en tierra buena da fruto, y si esa tierra es el dolor del pueblo, entonces florecerá con más fuerza». El 23 de junio de 2025, las calles cercanas a la parroquia comenzaron a llenarse de cartas, dibujos y mensajes pegados en postes, paredes y ventanas. Eran escritos por niños, ancianos, comerciantes y jóvenes que habían sido tocados por lo vivido. Todos querían decirle algo al padre José, aunque fuera con pocas palabras. «Gracias por no rendirse. Usted nos enseñó a resistir con fe. Ahora creemos en algo más grande». La respuesta del pueblo no fue rabia ni revuelta, fue amor multiplicado. Rosario encontró, a las puertas de la iglesia, una caja llena de sobres sin remitente. Eran oraciones, peticiones, agradecimientos. José las leyó una por una, en silencio, sentado junto al altar vacío durante la tarde. «¿Cómo responde uno a tanto cariño?», preguntó Rosario. José alzó la vista y dijo: «Con más servicio». Ese día convocó a una reunión con los líderes de todas las pastorales.
Les propuso algo ambicioso: crear una red solidaria entre las parroquias más afectadas por la violencia y el abandono. No para competir con el Estado, sino para hacer presente el reino de Dios allí donde nadie mira. No podemos limitarnos a resistir, tenemos que reconstruir, desde la base, desde el amor, desde lo concreto. En las semanas anteriores, la imagen de José había recorrido medios y redes, pero él se mantuvo firme en su discreción. No concedía entrevistas, no hablaba de su caso. Solo repetía: no soy noticia. La noticia es que Dios aún toca corazones. Esa noche, al ver a Rosario colocando dibujos de niños en las paredes del templo, José anotó en su diario: el pueblo respondió como solo el pueblo de Dios sabe hacerlo, con ternura, con gratitud y con una fe que ya no se puede apagar. El 24 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en punto de encuentro para otras comunidades de Jalisco y estados vecinos. Sacerdotes, religiosas y laicos llegaban por su cuenta para conocer al Padre José y compartir cómo su testimonio había despertado algo dormido en sus propias iglesias. Uno de ellos, el Padre Martín, venido de Michoacán, se acercó con humildad. Yo también he sentido miedo. He callado por temor a perderlo todo, pero usted me recordó que estamos aquí para algo más grande. José no respondió con grandes palabras. Le ofreció un abrazo silencioso y luego lo invitó a concelebrar la misa de esa tarde. Ese día, la homilía fue distinta. No fue una denuncia ni un llamado a la resistencia. Fue una reflexión sobre el perdón. Muchos me preguntan si estoy enojado, dijo José. Pero el odio no construye templos ni cura heridas. Solo el amor transforma la historia. Y el amor que hemos recibido de este pueblo no puede quedarse aquí. Debe salir, correr por los barrios, por las calles, por los hogares olvidados. Rosario organizó una jornada de visitas a enfermos y ancianos solos. Jóvenes voluntarios salieron con pequeñas bolsas de alimento y Biblias de bolsillo. Algunos lloraban al recibirlos. ¿De parte de quién viene esto?, preguntaban. Y ellos decían: del Padre José y de Cristo, que no se ha olvidado de ustedes. Esa noche, José escribió con tinta temblorosa: donde abundó el dolor, sobreabundó la gracia, no por mérito nuestro, sino porque Dios no abandona a su pueblo jamás. El 25 de junio de 2025, el Padre José tomó una decisión que sorprendió incluso a los más cercanos. Suspendió todas las actividades dentro del templo por un día y colocó un aviso en la puerta principal que decía: hoy la misa será donde más se necesita. Con rosario y una pequeña cruz de madera en brazos, caminó hacia el barrio conocido como El Encinar, una de las zonas más vulnerables de Guadalajara. Allí, bajo una techumbre oxidada, encontró a decenas de familias que vivían entre escombros, sin servicios básicos y con miedo constante a los grupos armados que rondaban. Montaron una pequeña mesa en medio del descampado. Rosario colocó un mantel blanco. No había bancos, ni órgano ni campanas, pero había silencio, respeto y hambre espiritual. José comenzó la celebración con las palabras que había escrito la noche anterior. El altar no es de mármol, ni la iglesia tiene paredes. El templo de Cristo son los cuerpos cansados, los ojos tristes, las manos vacías. Y aquí, Él está presente. Al leer el Evangelio, los niños se acercaban sin miedo. Una mujer rompió en llanto al recibir la comunión por primera vez en años. «Gracias por venir donde nadie viene», le dijo. Después de la misa, improvisaron una comida comunitaria. Cada quien aportó lo poco que tenía. José no comió. Estuvo sentado con un anciano ciego, tomándole la mano y escuchando su historia. «Hace años que nadie me preguntaba mi nombre», dijo el hombre. Esa noche, al volver a la parroquia, José escribió: «Hoy vi a Dios en el barro, en la risa de un niño con los pies descalzos y en el pan compartido entre desconocidos.
Hoy el altar se volvió calle y la calle se volvió cielo. El 26 de junio de 2025, la noticia del altar callejero llegó a los medios nacionales. Algunos lo llamaron populismo, otros romanticismo religioso. Pero entre el pueblo, la historia calaba hondo. Cada gesto del padre José no era improvisación, era fidelidad. No buscaba cámaras, sino almas heridas. Esa mañana, al salir de la sacristía, Rosario le entregó una carta anónima. Estaba escrita con caligrafía temblorosa. Padre, fui uno de los que firmó su detención. No lo hice por convicción, sino por miedo. No quiero morir sin saber que usted me perdonó. José la leyó en silencio. Respiró hondo. Luego tomó una hoja y escribió una respuesta simple. No hay nada que perdonar cuando hay arrepentimiento sincero. Usted también es parte de este rebaño. Lo espero cuando quiera hablar, sin juicios, solo con fe. Esa misma tarde celebró una misa especial por quienes causan daño sin saber que también están heridos. Al terminar, pidió a todos que repitieran una sola frase. Señor, enséñanos a perdonar como tú. Rosario, mientras ayudaba a recoger las velas, le dijo, Padre, ¿y si ese hombre viene? José sonrió con dulzura. Entonces, ese será mi mayor milagro, ver que el perdón puede más que el miedo. Esa noche en su diario anotó, perdonar no es olvidar, es recordar sin odio, es abrirle espacio al espíritu donde el rencor quiso hacer nido, es convertir la herida en profecía de reconciliación. El 27 de junio de 2025, al anochecer, la parroquia permanecía abierta más allá de su horario habitual. En el altar, una sola vela encendida brillaba tenuemente. Era la misma que Rosario había mantenido prendida desde el día de la detención de José como símbolo de resistencia y esperanza. Ahora, esa llama tenía otro sentido. Era testigo silenciosa de la transformación de todo un pueblo. Aquel día, sin previo aviso, llegó a la parroquia un hombre mayor, con sombrero en la mano y rostro agotado. Se acercó a Rosario con los ojos vidriosos. «¿Está el padre José?» «Está en el confesionario», respondió ella con un nudo en la garganta. El hombre entró sin pedir permiso, cerró la puerta y se arrodilló. Era el autor de la carta anónima. José lo reconoció de inmediato, pero no dijo nada. Solo escuchó. El hombre confesó su miedo, su error, su vergüenza, y luego rompió en llanto. José puso la mano sobre su hombro y le dijo con voz firme, «Dios ya lo perdonó antes de que usted escribiera esa carta, porque Él ve lo que hay en el corazón antes de que brote por la boca». El hombre se desmoronó en sollozos y por primera vez en años sintió paz. Al salir, no quiso hablar con nadie, solo encendió una vela junto a la del altar, la miró largo rato y se marchó sin hacer ruido. Pero Rosario lo había visto y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa noche, José escribió su última reflexión en el cuaderno negro. La fe verdadera no se predica en grandes sermones, sino en silencios llenos de amor. Y cuando el alma se arrodilla con humildad, el cielo entero se pone de pie. El 28 de junio de 2025, la ciudad de Guadalajara amaneció con un cielo claro y una brisa leve que recorría los corredores de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Era un día especial, no por algún evento anunciado, sino por la emoción que se sentía en el aire, como si el alma del pueblo supiera que algo había cambiado para siempre. José se despertó antes del amanecer. En silencio tomó su cruz de madera, la que había usado durante sus visitas a los barrios, y la colocó en el atrio. A su lado, una frase tallada: amar hasta el final. Los fieles comenzaron a llegar, sin palabras, solo con miradas cómplices, lágrimas contenidas y corazones dispuestos. Durante la misa no hubo homilía, solo un gesto que quedará para siempre en la memoria de todos:
José bajó del altar, caminó entre los bancos y colocó su cruz a los pies del pueblo. «Esta cruz no es mía, es de ustedes», dijo con voz serena, «porque ustedes fueron los que cargaron conmigo cuando las fuerzas faltaban. Esta iglesia no la sostiene un sacerdote, la sostiene su fe». Rosario, de pie junto al coro, sollozaba sin esconderse. A su lado niños sostenían velas. Mujeres que antes temían acercarse a la parroquia, ahora abrazaban el crucifijo, y hombres endurecidos por la vida dejaban caer lágrimas sin vergüenza. Después de la misa, José caminó hasta el altar y se arrodilló. Permaneció allí largo tiempo, en silencio. Luego se volvió al pueblo y pronunció las palabras que sellarían su legado. «Me han preguntado muchas veces qué haré ahora, y la respuesta es simple: seguiré aquí con ustedes hasta que Dios diga lo contrario, porque amar al pueblo es amar a Cristo». Esa noche escribió en su diario la última línea: «La cruz que un día me pesó, ahora se sostiene sobre miles de hombros, no me pertenece. Le pertenece a un pueblo que aprendió a cargarla juntos, y mientras eso ocurra, esta luz no se apagará jamás».